responde mismo el internet. Eh, Tuve que reiniciar nuevamente el router, el computador. Esperemos que ya esté más estable. De todas maneras, todo el material con el que trabajamos les queda disponible, ¿no? Si no escucharon a escuchar todo el rap, de todas maneras les queda dentro de los primeros temas de las primeras diapositivas que lo revisen ustedes mismos. El día de hoy, como les decía, vamos a iniciar con el tema referente a mutaciones, a cómo las mutaciones nos ayudan a que se dé la, la variabilidad genética, la evolución, etcétera. Entonces vamos a entender primero a qué nos referimos con una mutación y a identificar el tipo de mutaciones que existen tanto a nivel cromosómico como genético y cómo estas mutaciones pueden provocar cambios en la transcripción y más que nada en la traducción. Decíamos que la traducción, el ARN mensajero se lee en tripletes o codones y esto da el código genético para los 20 aminoácidos que conforman a las proteínas como las conocemos. Pero vamos a ver que algunos cambios finalmente hacen que sea un cambio de corrimiento en el marco de lectura y en este caso los tripletes van a ser leídos de diferentes maneras, provocando diferentes tipos de mutaciones, que es lo que vamos a ver aquí. Y bueno, este archivo también está un poco pesado, estoy esperando que se termine de subir, el internet no ayuda, mientras tanto voy con la parte de las imágenes para, una vez que se termine de subir el archivo, ver los videos, que en este caso mutaciones también nos ayuda mucho a visualizar qué es lo que estamos viendo en teoría, cómo se da ya mediante estas animaciones de show este tipo de mutaciones. Entonces, ¿qué es una mutación? Una mutación es una alteración en la secuencia de ADN. Es decir, un cambio en la secuencia, que puede ser puntual, una base por otra, o puede llevar a un cambio al nivel de la lectura de todo el gen. Este tipo de mutaciones, ya vamos a ver qué tipo de mutaciones existen, pero son inserciones, deleciones, translocaciones, etcétera. Estas mutaciones, dependiendo dónde se den, en qué tipo de células podrían ser heredables. ¿En qué tipo de células podrían ser heredables? En las células sexuales, en los gametos. Si estas mutaciones se dan en gametos, podrían ser heredables a las siguientes eh, generaciones. Pero si tenemos una mutación en cualquier tipo de nuestras células que no sean gametos, por lo general afectan solo a una línea celular, por ejemplo, una línea de células de epitelio, de cerebro, etcétera. O afectar solo a una célula. Otra característica es que estas mutaciones pueden llevar a que las células cambien, a que las células, por ejemplo, empiecen a acumular una serie de mutaciones que finalmente pueden llevar, por ejemplo, a que la célula salga del control del ciclo celular. ¿Cómo se llama cuando una célula sale del control del ciclo celular? Cáncer. Con que una sola célula herede un conjunto de mutaciones, empieza un proceso de división de manera ilimitada. Si el organismo, si nuestro sistema inmune no lo detecta, se puede desarrollar cáncer. Y este cáncer puede ser localizado o si la célula migra, puede extenderse mediante metástasis. Entonces, dentro de las mutaciones, primero vamos a ver algunas mutaciones que se pueden considerar eh, malas, que pueden llevar al desarrollo de enfermedades como es el cáncer. Entonces, dentro de la primera parte de mutaciones, vamos a ver el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Cómo el cáncer se va extendiendo, cómo se origina el cáncer
Esto lo veremos más que nada en esta clase. Y en la próxima clase, próxima clase, el jueves, mañana, veríamos cómo influye las mutaciones en otras características de cambio, de sustitución, inserción, etcétera, que lo veríamos más el día de mañana. El día de hoy queríamos ver un poco más de mutagénicos y su relación con el cáncer. Entonces, déjenme terminar de compartir esta pantalla para presentar los videos, porque así como está ahorita no me deja presentar videos, pero me repito. Ya. Entonces ahí estamos con la pestaña de Chrome, en donde me deja compartir los videos con audio. Si no, me indican si no les deja visualizar. Espérame para ponerles en pantalla completa. ¿A qué nos referimos con mutaciones? Una mutación es una alteración en la secuencia del ADN que puede ocurrir debido a errores en la copia durante la replicación, o a cualquier daño físico o químico del ADN. Los tipos de mutaciones más comunes son las mutaciones puntuales. En ellas, el cambio de un único nucleótido puede producir una proteína que sea totalmente normal o completamente no funcional, dependiendo del tipo de mutación puntual. Estas incluyen las mutaciones silenciosas, contrasentido, sin sentido y de marco de lectura. Las mutaciones silenciosas no alteran la secuencia de aminoácidos de una proteína. Por ejemplo, si el codón CCA se cambia por el CCG, seguirá codificando para el aminoácido prolina y la proteína funcionará con normalidad. Las mutaciones contrasentido, por otro lado, resultan en la sustitución de un aminoácido por otro, como la glutamina en lugar de la prolina, lo que puede causar un mal funcionamiento de la proteína. Las mutaciones sin sentido tienen lugar cuando un codón para un aminoácido se cambia por un codón de terminación. Esto indica a la célula que detenga la traducción, dando como resultado una proteína truncada prematuramente que no suele ser funcional. Finalmente, en el caso de las mutaciones del marco de lectura, la inserción o deleción de uno o más nucleótidos desplaza el marco de lectura en el ARNM. Esto resulta en nuevos codones que codifican para una secuencia de aminoácidos diferente y una proteína alterada. Profe está con el micrófono apagado. Perdón, gracias por invitarme. Sí, perdón, estaba hablando con el micrófono silenciado. Ya. Decía que veíamos los tres tipos de mutaciones a nivel de ADN o ARN. Las mutaciones
Silentes que no cambian en la secuencia, que no cambian el aminoácido. Recordemos, el código es degenerado. Por lo general, la tercera base eh, puede cambiarse sin que se cambie la información, sin que se cambie el aminoácido. Si se da una mutación en la segunda base o en la primera, esto ya puede llevar un cambio a otro tipo de mutación, un cambio en el cual se dé un cambio, pero solo en ese aminoácido específico. Las más graves serían mutaciones que, por ejemplo, afecten al- al- a la lectura del ARN mensajero o del gen, dando una mutación, un codón stop donde no corresponde. Dependiendo de la altura donde se dé esta mutación o se genera este codón stop que no corresponde, puede llevar a una proteína truncada o un aminoácido de una cadena polipeptídica truncada que puede ser muy corta, y esto sí va a afectar en gran medida a la proteína que se genere. Entonces, dependiendo de este tipo de mutaciones, puede tener mayor o menor afectación en la célula. Esto lo vamos a ver un poco más el día de mañana, como hacemos aquí. Queremos ver un poco más de mutaciones que causan enfermedades, por ejemplo, el cáncer. Una mutación va a llevar a un cambio en la estructura del genotipo y del fenotipo. El ADN, por ejemplo, si hacemos una comparación entre un organismo mutado y un organismo no mutado, el organismo no mutado se suele considerar organismo o ADN silvestre, wild type, que es el original, no mutado. Y el que se encuentra mutado se lo conoce como mutante. Un ejemplo muy utilizado es de la mutación que genera un cambio de coloración en los ojos de las moscas, de la mosca de la fruta. La Drosophila melanogaster es un organismo modelo muy utilizado para estos estudios. Se conoce muy bien su genética y todo. Y una mutación de un solo gen puede llegar a afectar el cambio de coloración de los ojos, que se puede ver fácilmente en el fenotipo de la mosca. Mosca de color de ojos blancos versus mosca de color de ojos rojos. Mosca de color de ojos rojos, wild type, silvestre. Mutado, mosca de ojos blancos, que veremos un poco más adelante cuando veamos algunos ejemplos. Entonces decíamos que las mutaciones pueden ser causadas por errores que se pueden dar de manera espontánea en la replicación. Decíamos que la replicación no es, si bien es muy precisa, no es 100% exacta. Se pueden agregar nucleótidos que no se emparejan de manera correcta con la cadena complementaria. En este caso se denomina mismatch, ¿no? Se da un correcto emparejamiento de los nucleótidos. Cuando sucede esto, se va de este proceso proofeeding, que es el proceso que se da durante el proceso que genera las polimerasas en la replicación. Habíamos visto un poco de esto, pero vamos a recordar este tema relacionado con los nucleótidos. ¿Alguien me quiere decir algo? ¿A qué nos referimos con proofeeding? Durante la replicación del ADN, el emparejamiento de las bases complementarias dicta la secuencia de nucleótidos añadidos a la nueva hebra, pares de adenina con timina y pares de guanina con citosina. Sin embargo, los nucleótidos a veces pueden emparejarse de manera incorrecta, por ejemplo, adenina con citosina. Tales errores se evitan o reparan mediante las propiedades de corrección que las polimerasas del ADN llevan a cabo durante la síntesis del ADN. Primero, la ADN polimerasa tiene una alta afinidad por nucleótidos complementarios, que mejoran la exactitud de la selección del correcto nucleótido entrante para emparejarlo con la hebra molde. Segundo, a medida que los nucleótidos comienzan a emparejarse, la ADN polimerasa sufre un cambio conformacional que aumenta las probabilidades de que los nucleótidos mal emparejados se disocien, pero se mantenga el nucleótido correctamente emparejado. Tercero, si un nucleótido incorrecto se añade de alguna forma al extremo 3' creciente, la alteración estructural causada por este emparejamiento incorrecto hace que la ADN polimerasa se detenga. En un proceso llamado corrección exonucleotídica, el extremo 3' se transfiere al sitio exonucleasa de la ADN polimerasa.
La polimerasa elimina posteriormente el nucleótido incorrecto en sentido 3' a 5', lo sustituye por el nucleótido correcto y reanuda la síntesis del ADN. Profe, su micrófono está apagado. Perdón, chicos. Ya, decíamos que una de las maneras de corrección que tiene la ADN polimerasa en el caso de los errores durante la síntesis de la nueva cadena es este proceso de proofreading, en el cual no se da un correcto emparejamiento de las bases complementarias. En ese momento, la ADN polimerasa para la síntesis, elimina la base incorrecta, la sustituye por la base correcta. Es un proceso de corrección de errores durante el emparejamiento, durante la duplicación del ADN, que es una capacidad que tiene esta enzima, la ADN polimerasa. Estas mutaciones se pueden dar de manera natural. Decíamos que en promedio se calcula que una de cada 10.000 pares de bases puede sufrir una alteración durante el proceso normal de síntesis. Como vemos, la síntesis es muy precisa, tiene que suceder todo el proceso de manera muy rápida. En- en menos de un segundo se sintetizan muchas de estas bases de manera muy rápida. Eh, por lo tanto, este proceso es muy preciso. La ADN polimerasa tiene diferentes eh, formas de corregir errores de manera natural, pero existen algunos agentes que van a aumentar la velocidad de estos errores y que también influyen en la capacidad de las enzimas como la polimerasa de sustituir estos errores. Estos se denominan agentes mutagénicos. Estos mutagénicos pueden ser químicos, físicos. Los principales agentes químicos son agentes que interactúan con las bases. El ácido nitroso, por ejemplo, provoca un proceso de desaminación de las bases, de alterar los grupos aminos. Los agentes alquilantes que añaden grupos eh, metil o etil. Esto hace, por ejemplo, que los genes se silencien. El naranja de atribina, que es un intercalante de bases. El bromuro de tidio, el bromuracilo, por ejemplo, que se intercala en lugar de la timina, que tiene una conformación molecular similar a la timina y puede ser utilizado por la ADN polimerasa para incluirlo en la síntesis. En lugar de coger la timina, coge un bromuracilo que tiene una conformación molecular muy similar. El bromuro de tidio, que es otro intercalante de bases, que lo utilizamos en biología molecular para poder visualizar al ADN. Y agentes físicos como radiaciones ionizantes o no ionizantes. Las ionizantes son radiaciones que tienen una longitud de onda muy corta y esto hace que puedan chocar directamente, tengan una interacción física con, con los iones, con los electrones que están formando las moléculas del ADN, por ejemplo. De ahí el nombre de ionizantes. Ionizan, rompen, pueden chocar con la molécula de ADN. Estos son los rayos X, rayos gamma, ciertas partículas, productos de explosiones nucleares, etc. Aquí hay una parte interesante, por ejemplo, de cómo los rayos beta, rayos gamma, que pueden provenir de interacciones, de explosiones en estrellas en nuestra galaxia o en galaxias cercanas, podrían interferir con nuestro ADN. Y hay algunas publicaciones que dicen que como, por ejemplo, la explosión de alguna estrella relativamente cercana en nuestra galaxia
ha influido en la evolución de las especies, provocando estos choques con el ADN y la ionización y aumentando la velocidad de mutaciones, que también está relacionado con la evolución. Recordemos, tiene que haber un cierto número de cambios mediante estas radiaciones para provocar cambios en el ADN. Y luego, bueno, pues en las próximas clases vamos a ver cómo estos cambios se dan de manera aleatoria. No es que sea dirigida. Algunos cambios van a provocar cambios en las células que pueden llegar al desarrollo de enfermedades. Muchos cambios pueden ser no afectar en realidad a las células, no provocar mayores cambios. Y algunos, que son la minoría, pueden provocar cambios positivos. Como decíamos, esto de manera aleatoria. Por ejemplo, cambios relacionados con el ejemplo característico que veíamos con el cuello de las jirafas. Algunos de estos cambios de estas mutaciones en el ADN de las células van a provocar que ciertas jirafas tengan el cuello un poco más largo. Esto va a hacer que estas jirafas alcancen mejor el dosel de los árboles, tengan mayor acceso a los alimentos y se van a seleccionar de manera natural versus las que no alcanzan esta alimentación. Pero bueno, con esto ya nos estamos adentrando a la evolución, esto lo hablaremos un poco más adelante. Y radiaciones no ionizantes, que no provocan ionización, pero que sí afectan o pueden provocar acumulación de daño en el ADN. La radiación ultravioleta, que provocan dímeros de timina y dímeros de citosina. Cambios en las moléculas, en las bases de timina o de citosina, que ya vamos a ver. Estas radiaciones, por ejemplo, provienen de los rayos del sol. La radiación ultravioleta de la radiación solar tiene diferentes tipos, A, B. Algunas de estas tienen mayor afectación, pueden ingresar a nuestros epitelios, a nuestra piel y provocar estos cambios. Periódicamente, bajo el control de reguladores del ciclo celular, estas células se dividen para formar nuevas células, reemplazando las células viejas o dañadas. En circunstancias extrañas, una de estas células puede superar la regulación del ciclo celular y dividirse sin control, lo que podría alterar el funcionamiento normal del organismo. Este crecimiento alterado de las células puede dar lugar a diferentes enfermedades, conocidas colectivamente como cáncer. Si no se contiene la propagación de las células cancerosas, podría causar la muerte del organismo. Entonces, ¿cómo se vuelve cancerosa una célula normal? Casi cualquier célula del organismo humano experimenta mutaciones genéticas. Aunque la mayoría de estos cambios de nucleótidos se reparan mediante las enzimas de reparación del ADN, algunas mutaciones quedan sin revisar. En ocasiones poco frecuentes, estas mutaciones sin reparar pueden hacer que una célula se divida más rápidamente y sobreviva más tiempo que las células de su entorno. Con el tiempo, estas células mutantes proliferan, prosperan y forman una masa visible de células llamadas tumores, que se clasifican de forma general en dos tipos. Los tumores benignos están confinados en el tejido de origen. Normalmente son inocuos y se pueden eliminar quirúrgicamente. Por otra parte, los tumores malignos pueden separarse del sitio primario, invadir tejidos lejanos y formar otro tumor por un proceso llamado metástasis, algo característico de un tumor canceroso. Todo este proceso de transformación de una célula normal en una célula cancerosa se denomina oncogénesis. El cáncer puede aparecer en casi cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, la proliferación incontrolada de glóbulos blancos causa leucemia. El crecimiento descontrolado de células del intestino grueso resulta en cáncer de colon, y la división alterada de tejidos blandos como tendones, cartílago o músculos se conoce como sarcoma. Entonces queremos ver algunos ejemplos de mutaciones, algunas que pueden ser benignas, otras que pueden incluso llevar a cambios evolutivos, pero la mayoría, bueno, muchas de las mutaciones son genes, producen cambios en el ADN donde no hay genes. Si se producen cambios en los genes, por lo general no se dan afectaciones a nivel de la célula. Si están cambios en los genes, estos cambios pueden llevar, por ejemplo, a cambios del ciclo celular, de la salida del ciclo celular de la célula, provocando mutaciones que se pueden ir acumulando. De hecho, se calcula que se tiene que dar un cierto número de mutaciones. 4, 7, 8, 15 mutaciones
que se van acumulando para que una sola célula salga del ciclo, del control del ciclo celular. Y estas mutaciones por lo general se dan en los denominados genes proto-oncogenes o genes supresores de tumores. Genes que se denominan así porque están en sitios de regulación del ciclo celular, para que la célula entre en las diferentes fases de la interfase que ustedes ya revisaron, que ya conocen. G1, S, G2, interfaz, mitosis, meiosis, etcétera. Bueno. Periódicamente, bajo Estos cambios se pueden dar por diferentes agentes. Cuando se da por alguno de estos agentes, se denominan mutágenos. Un mutágeno, entonces, es un agente físico-químico que va a cambiar, provocar cambios en el material genético, en el ADN. Y esto va a aumentar el número de mutaciones que se da de manera natural a cierta frecuencia. Con estos mutágenos, esta frecuencia va a aumentar considerablemente. Algunos de estos pueden causar cáncer, que es lo que estamos viendo ahora en los próximos videos, porque no se refieren a cómo se va desarrollando el cáncer. La modificación del ADN inducida por un agente se llama mutagenicidad. Si las mutaciones afectan los genes supresores de tumores o proto-oncogenes, puede conducir a la carcinogénesis. La carcinogénesis comienza con la iniciación del tumor. En este caso, un carcinógeno genotóxico llamado iniciador muta un gen que inhibe la apoptosis celular, promoviendo así la proliferación. A esto le sigue un paso de promoción del tumor, donde un epigenético, llamado promotor, altera el entorno celular para promover la supervivencia de células precancerosas. El IARC, Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, clasifica los agentes químicos en 4 grupos en base a su potencial carcinogénico. El potencial genotóxico de tales carcinógenos se evalúa utilizando pruebas in vitro e in vivo. Las pruebas de mutagenicidad in vitro, como el test de Ames, aberraciones cromosómicas y ensayos de intercambio de cromátidas hermanas, son rápidos y económicos. Pero pueden arrojar falsos resultados. Las pruebas de carcinogenicidad in vivo implican dosis crónicas en animales, seguidas por la detección de los tumores. Aunque son costosas y requieren mucho tiempo, son necesarias para evaluar los riesgos para la salud en humanos. ¿Cuáles son estos agentes causantes de mutaciones que son evaluados por algunas agencias? Dependiendo también su naturaleza, estos pueden ser de origen endógeno o exógeno. Y finalmente lo que hacen es afectar la estructura del ADN. Las radiaciones, ionizantes o no ionizantes, rayos X, rayos gamma, radiación ultravioleta, químicos como el tabaco, tiene varios agentes también que se sabe, ya se ha comprobado que aumentan el riesgo de contraer o de que las células muten para formar cáncer, nitritos, nitratos, algunos preservativos que se utilizaban antes en alimentos y que se han tratado de ir eliminando también, agentes infecciosos, principalmente virus. Los virus tienen ciertos ciclos de replicación que pueden hacer que permanezcan de manera latente en las células. Los virus se pueden esconder en el sistema inmune dentro de las células, cumpliendo ciclos lípticos y lisogénicos. Estos ciclos lisogénicos pueden hacer que los virus permanezcan dentro de las células de manera escondida durante muchos años. El virus del VIH, por ejemplo, el virus del papiloma, pueden permanecer de esta manera latentes, escondidos dentro de las células, provocando cambios que se van acumulando en estas células para que después de varios meses, años, décadas incluso, llevar a mutaciones dentro de estas células que pueden llevar al desarrollo de cáncer. De ahí, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que es importante el control por estas afectaciones en las células que pueden desarrollar en cáncer. El Helicobacter pylori es una bacteria
que puede provocar cambios en el epitelio del estómago, que puede llevar a cáncer relacionados con el sistema digestivo. Cada fenotipo canceroso empieza como un evento de mutación único en una de sus células antecesoras. Durante los ciclos de división celular subsiguientes, las células hijas desarrollan mutaciones adicionales para ganar oncogenicidad. Existen alrededor de 570 genes que frecuentemente están mutados en cáncer, y la mayoría son mutaciones somáticas. Esto significa que estas mutaciones no se heredan, sino que se desarrollan en las células somáticas del cuerpo durante la vida de un organismo. Sin embargo, una única mutación no es suficiente para convertir una célula sana en una célula cancerosa. Deben ocurrir al menos entre 5 y 6 alteraciones genéticas raras e independientes seguidas en el tiempo para generar células malignas. Este proceso en múltiples pasos del desarrollo del cáncer se explica mediante la teoría de los eventos múltiples. Imaginemos un grupo de células somáticas sanas. En ocasiones poco frecuentes, una de las células podría adquirir una mutación aleatoria en uno de sus genes reguladores del ciclo celular, el gen X, permitiendo que se divida ligeramente más rápido que las células vecinas. Supongamos que la mutación no llega a repararse con las enzimas de reparación del ADN. En este caso, la progenie de esta célula llevará el mismo gen X mutado. Con el tiempo, una de estas células clonales podría adquirir otra mutación aleatoria en un gen Y diferente. Esta nueva mutación podría permitir a las células hijas acumular mutaciones aleatorias a una velocidad superior que sus vecinas sanas y que otras células clonales. A continuación, una tercera mutación en el gen Z, otro gen crítico en el cáncer, podría permitir a las células escapar de la diferenciación y la apoptosis. Estos tipos de células mutantes siguen creciendo formando cada fenómeno. Metabolismo para acelerar el crecimiento y la formación del tumor. Por ejemplo, mutaciones en genes críticos asociados a cáncer como APC o c-MYC, KRAS y P53 se observan frecuentemente en pacientes con carcinoma de colon. Bueno, veíamos algunos ejemplos de los diferentes tipos de mutaciones que deben sucederse. Como vemos, son varias mutaciones que se deben ir acumulando para que finalmente se dé el desarrollo ya de una enfermedad, de un conjunto de enfermedades que en conjunto, como vemos, se denominan cáncer, dependiendo del tipo de tejido, el tipo de mutaciones, etcétera, que finalmente, bueno, lleva a que, de manera común, que la célula o el tejido empiece a dividirse de manera incontrolada y que puede llevar a la muerte de todo el organismo. Este video es un poco más largo y se refiere a un resumen del ciclo celular y las afectaciones que van al desarrollo del cáncer. Revisémoslo el día de mañana para iniciar de resumen del tema que habíamos visto, de ciclo celular y del desarrollo del cáncer. Para continuar con algunos tipos de estos efectos que pueden causar estos cambios a nivel de células. Uno de los agentes físicos que causan estos cambios es las radiaciones. Las radiaciones que son agentes físicos que son capaces de causar estos cambios. Las radiaciones se encuentran de manera natural en todo nuestro entorno. Dependiendo del tipo de radiación, puede causar o no afectación en nuestras células.
De hecho, todo cuerpo que emite calor emite cierto nivel de radiación. Nosotros también, al ser organismos mamíferos de sangre caliente, emitimos cierto nivel de radiación, pero esta radiación es muy baja, no genera una afectación. De hecho, esta radiación podemos visualizarla mediante ciertos filtros, radiación infrarroja, por ejemplo, que hace que emitamos cierto tipo de luz. Las radiaciones que son más potentes, radiaciones alfa, beta, gamma, etcétera, sí pueden provocar finalmente un cambio, una exposición, una alteración a nivel de nuestro ADN. Periódicamente, bajo el control de reguladores del ciclo celular, estas células se dividen para formar nuevas células, reemplazando las células viejas o dañadas. En circunstancias extrañas, una de estas células puede superar la regulación del ciclo celular y dividirse sin control, lo que podría alterar el funcionamiento normal del organismo. Este crecimiento alterado de las células puede dar lugar a diferentes enfermedades, conocidas colectivamente como cáncer. Si no se contiene la propagación de las células cancerosas, podría causar la muerte del organismo. Entonces, ¿cómo se vuelve cancerosa una célula normal? Casi cualquier célula del organismo humano Bueno, veíamos el tema de cómo se van dando las acumulaciones en las células para salir del ciclo celular. Estoy de dominio, estoy adquito. Para continuar hablando de mutágenos. Los mutágenos se encuentran continuamente en nuestro ambiente, especialmente a partir de la industrialización, por ejemplo, de la utilización de fósiles como fuente de energía, el petróleo, el carbón. eh, Hace que se liberen algunos agentes químicos. Uno de los principales agentes químicos que se encuentran en nuestro entorno son estos hidrocarburos poliaromáticos como producto de la combustión de estos combustibles fósiles, que se sabe que también tienen efecto carcinogénico, al que pueden llegar a alterar a nuestras células. La progresión tumoral es un fenómeno en el que el tumor previamente formado adquiere cambios moleculares y morfológicos sucesivos para adquirir un carácter más agresivo y maligno. El cáncer empieza como un único cambio genético en una célula sana, y con el tiempo, la progenie de esa célula continúa proliferando y transmite la mutación a todas las células hijas. El genoma de estas células mutantes se vuelve muy inestable, permitiendo que se acumulen más mutaciones. Por ejemplo, en las etapas iniciales de la leucemia mieloide crónica, o CML, las células mutantes presentan una aberración cromosómica llamada cromosoma Filadelfia, que se forma por una translocación recíproca donde se intercambian partes de los cromosomas 22 y 9. Esto crea una proteína de fusión, BCR-ABL1, que ayuda a las células a aumentar su tasa de división celular, a escapar de la diferenciación terminal y a evitar la apoptosis, resultando en la acumulación de células aberrantes. A medida que progresa el tumor, las células tumorales estimulan la formación de nuevos vasos sanguíneos a su alrededor mediante un proceso llamado angiogénesis. Estos nuevos vasos sanguíneos suministran a las células cancerosas oxígeno, nutrientes y factores de crecimiento para su rápido crecimiento y proliferación. También ayudan a las células cancerosas a diseminarse y viajar a partes lejanas del cuerpo y metastatizar. El modelo de la progresión paralela explica mejor la progresión del tumor. Según este modelo, las células de cáncer de mama del tumor primario, tan solo de 1 a 4 milímetros de tamaño, pueden empezar a diseminarse a órganos distantes y evolucionar hacia nuevos tumores. Durante los próximos 6 a 12 años, estas semillas se desarrollan hacia tumores secundarios de forma paralela, adquiriendo cada uno de ellos mutaciones únicas a tasas mucho más rápidas.
Estas mutaciones aleatorias aumentan la probabilidad de adquirir resistencia al tratamiento del cáncer, poniendo en peligro la vida del paciente. Y vemos algunas teorías también del desarrollo del cáncer, desde cómo afecta a nivel molecular, causando cambios a nivel de los cromosomas, hasta cómo, por ejemplo, ayuda a que las células salgan del control del sistema inmune. Recordemos, nuestro sistema inmune tiene todo un conjunto de células que generan anticuerpos, que detectan antígenos, que estarían relacionados con células que han salido del ciclo celular. Así se pueden identificar, pueden indicar a las células que entren en apoptosis. Recordemos, la apoptosis es el suicidio celular, como la célula inicia un ciclo en el cual llega la muerte de la célula para impedir, por ejemplo, que una célula cancerígena siga dividiéndose. Pero algunas de estas mutaciones, como vemos, pueden hacer que la célula salga de este control, salga de la apoptosis y continúe dividiéndose de manera indefinida. La luz ultravioleta es otro factor que genera mutaciones. Estas mutaciones por lo general están relacionadas con la formación de estos dímeros de pirimidina. ¿Qué son los dímeros de pirimidina? Es una afectación que sucede a nivel del ADN formado a partir de bases de timina o citosina, pirimidinas, recordemos, que va a alterar la estructura del ADN y posteriormente esta alteración provoca que las polimerasas detengan la replicación. Los dímeros que no son reparados se denominan mutagénicos, aunque las polimerasas también tienen cierta capacidad de reparar este dimerizaje. ¿Cómo se da la formación de un dímero de timina en el ADN? Vemos aquí que un fotón hace que dos bases continuas, dos bases consecutivas de una cadena se unan. Recordemos, de manera normal, las bases se unen con la cadena complementaria. Pero en este caso, debido al efecto, al rompimiento, a la agresión que sucede por esta radiación ultravioleta, se van a unir dos bases consecutivas, como vemos en la imagen. Están uniendo dos bases consecutivas. Esto va a hacer que se destruya que se rompa la estructura normal de la doble cadena. Que no se empareje una base con la base complementaria, sino que se dé un emparejamiento de las bases vecinas, como se observa en la imagen, ¿no? Los genes críticos para el cáncer son un grupo de genes que al mutar o alterarse, contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Estos genes se pueden categorizar en dos clases principales en base a cómo afecte la mutación a la actividad del gen: protooncogenes y genes supresores de tumores. En condiciones normales, los protooncogenes codifican para proteínas que actúan como señales para la división celular. Una mutación de ganancia de función en los protooncogenes los convierte en una forma excesivamente activa llamada oncogen. La activación de los oncogenes conduce a la sobreexpresión de las proteínas de crecimiento celular, resultando en proliferación celular incontrolada y, por tanto, en la formación de un tumor. Las mutaciones de ganancia de función en protooncogenes suelen ser dominantes e incluso una única mutación puede transformarlos en un oncogen. Por ejemplo, el protooncogen RAS codifica para una proteína intracelular de transducción de señal, RAS. Tras su activación, RAS activa las cascadas de señalización de crecimiento celular. Tras la mutación, el gen RAS se convierte en un oncogen y produce una proteína mutada. Esta RAS mutada activa las vías de señalización, incluso en ausencia de señales de activación, llevando al crecimiento descontrolado de las células y, en última instancia, a la formación del tumor. Vamos entonces un poco más detallado cuáles son los genes alterados y cómo tiene que haber un equilibrio continuo entre estos oncogenes y protooncogenes y los genes supresores de tumores. Los oncogenes son oncogenes son los que aumentan el ritmo de división celular y los genes supresores de tumores tienen el efecto contrario.
tienen el efecto de bajar el ritmo de división celular. Entonces tiene que haber un equilibrio continuo entre la división celular de manera equilibrada, a una velocidad normal, ni muy rápida ni muy lenta, que se da mediante este equilibrio, entre el equilibrio entre genes supresores de tumores y los prontocogenes. Si se rompe este equilibrio, por lo general se desarrolla cáncer. Otro agente mutágeno es el tabaco. El tabaco se sabe que tiene varias sustancias eh, relacionados con alteraciones en los genes, que pueden ser prontogenes, genes supresores de tumores, y la nicotina, que bueno, es el principal agente que causa la adicción del tabaco, causa cierta relajación en sí, porque está relacionado con la acetilcolina. Y la acetilcolina es un neurotransmisor que está relacionado con la contracción muscular. La nicotina sí tiene cierta similitud con la acetilcolina y esto hace que haya cierta relajación que se puede sentir en un primer momento durante el contacto con la nicotina. Pero esta nicotina se puede ir acumulando en el cuerpo. La nicotina también se la utiliza como insecticida porque causa bloqueo del sistema nervioso en los insectos. Tiene un efecto similar al ser humano, pero en los insectos a este nivel se potencia, causa una desinhibición, un bloqueo de los receptores nerviosos y se lo puede utilizar como insecticida porque el animal se va a morir. No hay control de los músculos y el animal muere. El tolueno, el hexamina, el ácido estérico, el cadmio, el butano, el ácido acético, el metano, el arsénico, el monóxido de carbono, el metanol, el amonio, que se sabe que son componentes tóxicos, que están en pequeñas porciones en el humo del cigarrillo, pero que esto se va acumulando y genera cambios a nivel de células. Principalmente las células que están en contacto con el humo, ¿no? Los pulmones, los bronquios, los epitelios principalmente. Pero se sabe que también puede causar muchos otros tipos de tumores, de cáncer, no necesariamente relacionados con estos tejidos. Los retrovirus son un grupo de virus de ARN de cadena simple con capacidad de integrar su genoma en el ADN de la célula huésped. Tras la infección de una célula huésped apropiada, la parte central del retrovirus entra en el citoplasma del huésped. La parte central contiene el material genético y las enzimas del virus, como la transcriptasa inversa y la integrasa. Una vez en el interior del citoplasma del huésped, la parte central se desorganiza para liberar su contenido. Tras esto, la enzima viral transcriptasa inversa transcribe el ARN del virus en una cadena simple complementaria de ADN o ADNC. El ADNC se replica para generar ADN de doble cadena que entra en el núcleo del huésped junto con la enzima viral integrasa. La enzima integrasa cataliza la incorporación del ADN vírico de doble cadena llamado provirus en el ADN huésped. La integración del provirus en el genoma del huésped puede activar o transformar una célula normal en una célula cancerosa mediante diferentes mecanismos. Estos virus se denominan virus causante de cáncer u oncogénicos. Por ejemplo, las secuencias promotoras y activadoras presentes en el provirus podrían activar genes vecinos en el huésped y desencadenar un crecimiento celular anómalo. La expresión de algunas proteínas virales dentro de la célula huésped también podría activar indirectamente genes del huésped y dar como resultado su expresión aberrante. A veces el provirus integrado puede contener oncogenes además de los genes retrovirales normales, que conducen a la formación de tumores tras su expresión en el huésped. Cómo algunos virus que permanecen latentes dentro de las células pueden interactuar con el genoma y llevar al desarrollo de enfermedades como el cáncer. Aquí vemos un ejemplo, y esto está relacionado, por ejemplo, con el cáncer que tiene que ver con agentes mutagénicos, con el desarrollo del virus, por ejemplo, del cervix, que es donde se aloja el papillomavirus.
Ya, tenemos un par de diapositivas más, terminemos el día de mañana relacionado con el cáncer, tenemos un video un poco más largo que podemos revisar el día de mañana y ya no nos da tiempo, relacionado con, de manera resumida, todo lo que hemos visto, el desarrollo del cáncer y la pérdida del control del ciclo celular. Y el día de mañana ya empezaríamos con lo que habíamos iniciado sobre tipos de mutaciones y lentes, cómo afectan ya a nivel de traducción, de transcripción, lo que ya habíamos visto en las clases anteriores. ¿Alguna pregunta, comentario, duda tal vez que tengan? Si no me escuchan, levanten el dedo, aunque sea. Profe, disculpe, Ya. sobre ese proyecto que nos había mencionado, ahora